Listra. Caminar enseña cosas que el descanso jamás revela. Cuando uno pasa suficiente tiempo sobre el polvo, el ruido del mundo empieza a quedarse atrás y solo quedan dos sonidos, los pasos y los pensamientos que uno había evitado escuchar. Soy el forastero en este pueblo. El camino no pregunta de dónde vienes, ni a dónde crees que vas. Solo se extiende frente a ti, como si supiera algo que tú todavía no entiendes. Hay días en que el sol cae con un peso que parece personal, como si quisiera probar cuánto puede resistir un hombre antes de doblar la espalda. Y hay noches en que el frío atraviesa el abrigo y llega directo al alma, recordándote que la soledad también tiene temperatura. He visto amaneceres nacer detrás de montañas que nadie nombra. He cruzado ríos que no aparecen en los mapas. He dormido bajo cielos tan abiertos que uno siente que podría caer dentro de ellos si deja de mirar el suelo. El camino tiene esa forma de hacerte pequeño, y al mismo tiempo, de enseñarte que nunca estás realmente solo. Dicen que el polvo ensucia. Yo he aprendido que también conserva memoria. Se pega a las botas como si quisiera acompañarte, como si cada paso guardara la historia del anterior. Y uno empieza a entender que no camina solo hacia adelante, también camina cargando todo lo que ha sido. En los pueblos donde paso, la gente mira primero el sombrero, luego las botas, y al final los ojos. Buscan señales. Intentan descifrar si el hombre que llega trae problemas o trae paz. No los culpo. En tierras donde la ley tarda en llegar, el rostro de un forastero puede ser promesa o amenaza. Pero el camino me ha enseñado algo que ningún techo podría haberme dado, que pertenecer no siempre significa quedarse. Hay hombres que echan raíces en la tierra, y hay otros que las echan en la misión que cargan. Yo aprendí a reconocer mi hogar no por las paredes que me rodean, sino por la voz que me guía. A veces el silencio del desierto habla más claro que una multitud. Hay momentos en que el viento cruza la pradera con un sonido que parece un susurro antiguo, como si el mundo recordara verdades que los hombres olvidan demasiado rápido. Y cuando uno camina lo suficiente, empieza a escuchar no solo lo que suena afuera, sino lo que despierta adentro. He aprendido que el cansancio no siempre viene del cuerpo. A veces pesa más la memoria que la mochila. A veces el trayecto más largo no es el que se mide en millas, sino el que se mide en decisiones. Y sin embargo, cada paso sigue siendo un acto de fe. Apoyar el pie en un lugar que aún no ha demostrado sostenerte. Muchos creen que un hombre sin raíces es un hombre perdido, pero el camino me mostró otra verdad. Hay hombres que no echan raíces porque fueron sembrados en movimiento, no porque no tengan lugar, sino porque su destino no es quedarse, sino alcanzar. Y cuando uno entiende eso, el polvo deja de ser señal de extravío, y se convierte en evidencia de propósito. No siempre llevé una Biblia en la mano. Hubo un tiempo en que mis pasos hacían ruido antes de que mi conciencia los alcanzara. No hablo de eso con facilidad, no por vergüenza solamente, sino porque hay historias que, si se dicen completas, dejan de cumplir su propósito. Algunas verdades necesitan permanecer a media luz para seguir señalando el camino sin distraer con los detalles. Hubo noches en que el fuego no era para alumbrar, sino para olvidar. Noches largas, donde el silencio no era paz sino ausencia, y uno aprende a llenar el vacío con lo que tenga a la mano. Palabras duras, decisiones rápidas, compañías que no preguntan nombres ni pasados. En aquel entonces yo creía que avanzar era suficiente, que la dirección no importaba mientras hubiera movimiento. Me equivocaba. Recuerdo el peso de ciertas miradas. No eran de odio, eran de reconocimiento, como si alguien pudiera ver no lo que yo mostraba, sino lo que yo mismo evitaba mirar.
Es curioso cómo un hombre puede acostumbrarse al ruido de su propia vida. Sin embargo, temerle al instante en que todo queda en silencio, porque en el silencio no hay dónde esconderse. No diré dónde ocurrió el giro, ni cómo empezó exactamente. Solo sé que el desierto tiene una manera particular de quitarle a uno las excusas. Cuando no hay paredes, uno deja de fingir que está protegido. Cuando no hay testigos, uno deja de actuar para otros y empieza a escuchar lo que ha estado diciendo el corazón desde siempre. Y hay una voz que no grita, no empuja, no amenaza, pero permanece, persiste, espera. Hubo un momento en que comprendí que cargar con el pasado no es lo mismo que obedecerle, que un hombre puede estar marcado sin estar condenado, que el peso que uno lleva puede transformarse en dirección si aprende a entregarlo. No fue un instante brillante ni un trueno en el cielo. Fue más bien como el amanecer. Primero apenas un cambio en el color del horizonte, luego una claridad que no pide permiso. De pronto, el mundo entero iluminado sin que nadie sepa en qué segundo exacto ocurrió. Desde entonces camino con menos respuestas y más propósito. No porque todo haya quedado atrás, sino porque lo que quedó atrás dejó de gobernar mis pasos. Hay recuerdos que todavía visitan, sombras que aparecen cuando el sol cae y el viento sopla distinto, pero ya no dictan mi rumbo. Aprendí que el pasado puede ser maestro sin convertirse en amo. Si preguntas por qué no me detengo a explicarlo todo, te diré esto. No vine a contar la historia de mis errores, vine a señalar la posibilidad de redención. No vine a mostrar cicatrices como trofeos, sino como prueba de que la herida no tuvo la última palabra. Hay cosas que pertenecen al polvo del que salieron, y hay cosas que nacen de nuevo cuando uno decide escuchar. Así que camino, no para huir de lo que fui, sino para honrar lo que me fue confiado después. Y aunque no revele cada capítulo, puedo decir con certeza que ningún pasado es demasiado oscuro cuando encuentra una luz que no se apaga. Hay llamados que llegan con ruido de trompetas, y hay otros que llegan como el viento cuando cambia de dirección. No avisan, no se imponen, pero cuando uno los reconoce, ya no puede fingir que no los escuchó. El mío no fue una orden que cayera del cielo con claridad absoluta. Fue más bien una persistencia, una certeza que se repetía incluso cuando yo intentaba seguir otro rumbo. Comprendí que no se trataba de encontrar un lugar donde quedarme, sino de convertirme en alguien que llega cuando hace falta. No era una invitación a la comodidad, sino a la disponibilidad. El forastero no pertenece a un mapa, pertenece al momento en que una puerta se abre, a la mesa donde hay silencio, al corazón que necesita oír que no está olvidado. Predicar sin ser esperado enseña humildad. Uno aprende a hablar sin garantías de ser escuchado, a sembrar palabras que quizá nunca verá crecer, a mirar rostros cerrados sin tomarlo como rechazo personal. El llamado no es convencer, es permanecer fiel al mensaje aunque el terreno parezca árido, porque incluso la tierra más seca guarda semillas que esperan su hora. He llegado a pueblos donde nadie pronunció mi nombre, pero alguien reconoció la intención. He visto cómo una conversación breve puede romper años de dureza, no por la elocuencia de quien habla, sino por la oportunidad de quien escucha. Hay momentos en que la esperanza no necesita grandes discursos, solo una voz tranquila que no se retire demasiado pronto. Ser forastero es aprender a partir sin poseer, a dejar atrás lugares donde uno podría haberse quedado, amistades que habrían sido hogar, caminos que ofrecían descanso, no por desprecio al descanso, sino por fidelidad al movimiento, porque el llamado no es una emoción que se siente una vez, es una dirección que se renueva cada día. He entendido que no soy dueño de los frutos de mi paso. El llamado no me concede resultados, me concede responsabilidad. No me promete reconocimiento, me pide constancia. Y en esa constancia hay una libertad extraña, la de saber que el propósito no depende de mi fuerza, sino de mi obediencia. A veces el mensaje llega primero al que lo lleva. Hay palabras que pronuncio para otros y terminan sosteniéndome a mí. Hay verdades que ofrezco en voz alta para que mi propio corazón no las olvide. El forastero también necesita ser recordado de por qué camina. Así continúo, sin raíces visibles, pero no sin dirección.
Donde haya un alma dispuesta a escuchar, allí se vuelve necesario el viaje. Donde haya cansancio, el camino adquiere sentido. Y aunque mis pasos no dejen huella permanente en la tierra, confío en que algo más profundo se marque donde el mensaje encuentra lugar. Ese es el llamado del forastero: llegar sin reclamar, hablar sin imponer, partir sin retener, y creer que cada encuentro, por breve que sea, puede abrir un horizonte que antes no existía. Este camino no está hecho solo de polvo y distancia. Está hecho de encuentros, de puertas que se abren apenas lo suficiente para dejar pasar una palabra, de miradas que no buscan conversación, pero tampoco rehúyen la verdad cuando finalmente llega. Mi misión no nació de un plan trazado sobre un mapa, nació de comprender que hay historias que no pueden quedarse enterradas donde ocurrieron. Hay pueblos donde la esperanza pasó una vez y nadie volvió a hablar de ella. Lugares donde la fe no se extinguió por falta de verdad, sino por falta de quien la recordara. Yo camino para eso, no para llevar algo nuevo, sino para encender lo que aún arde bajo la ceniza. He aprendido que cada historia guarda un pulso. No importa cuán olvidada esté, cuán pequeña parezca, cuán lejos haya ocurrido. Cuando se cuenta en el momento preciso, puede devolverle a un corazón la certeza de que no está solo en su lucha. Por eso recojo relatos como quien recoge agua en el desierto, con cuidado, con reverencia, sabiendo que no me pertenecen. Hay predicadores que no tuvieron templos, pero sostuvieron pueblos enteros con su perseverancia. Hombres y mujeres que hablaron de gracia, donde reinaba la ley del más fuerte. Vidas que parecían insignificantes hasta que el tiempo reveló el alcance de su obediencia. Mi misión es que sus voces no se pierdan con el viento. No todos los relatos son de victoria visible. Algunos hablan de espera, de servicio silencioso, de semillas que nadie vio brotar en su momento. Pero incluso esas historias contienen una fuerza que el mundo no sabe medir. Porque el valor de una vida no siempre se cuenta en lo que se conquista, sino en lo que se permanece fiel. Yo no me presento como héroe de estas travesías. Soy testigo. Soy mensajero. Camino para escuchar antes de hablar, para comprender antes de señalar. Porque la misión no consiste en imponer una verdad, sino en acercarla lo suficiente para que pueda ser reconocida por quien la necesita. Hay algo sagrado en narrar con honestidad lo que Dios ha hecho en la vida de otros. Cada historia es un puente entre lo que fue y lo que aún puede ser. Cada testimonio abre una ventana en medio de un mundo que a menudo parece cerrado. Y cuando una historia encuentra a quien debía escucharla, deja de ser pasado, se convierte en posibilidad. Así avanzo, de pueblo en pueblo, no buscando permanencia sino propósito. Donde el polvo cubrió los recuerdos, los desentierro. Donde el miedo cayó las voces, las nombro otra vez. Donde la esperanza parece lejana, la acerco con palabras que no son mías, pero que me fueron confiadas para llevar. Porque la misión del forastero no es ocupar un lugar, es atravesarlo, y dejar una luz encendida al partir. Tal vez has caminado más tiempo del que pensabas resistir. Tal vez llevas dentro una fatiga que no se ve desde afuera, una sensación de estar avanzando sin dirección clara, como si cada paso fuera solo una manera de no detenerte frente a preguntas que no tienen respuesta fácil. Hay silencios que pesan más que cualquier carga visible, y hay soledades que no se rompen con compañía, sino con sentido. Puede que te hayan dicho que si no tienes un lugar fijo, entonces estás perdido. Que si dudas, entonces fallaste. Que si caíste, entonces ya no hay regreso. Pero el camino enseña otra verdad. El extravío no siempre está en la distancia que recorres, sino en la voz que decides seguir. Y hay una voz que no te condena por haber errado, ni se aparta por tus errores, ni te mide por tus caídas. Es una voz que llama por nombre, incluso cuando tú ya no te reconoces. No necesitas entenderlo todo para responder. No necesitas limpiar cada rincón de tu pasado antes de dar un paso hacia la luz. La gracia no llega como recompensa por haber sido fuerte. Llega como auxilio cuando ya no puedes sostenerte solo. No es un premio para los que nunca dudan. Es una puerta abierta para los que se atreven a tocar aún con las manos temblorosas.
Si alguna vez sentiste que tu historia quedó marcada por decisiones que no puedes deshacer, escucha esto con calma. El pasado puede explicar quién fuiste, pero no tiene autoridad para decidir quién serás. Hay una esperanza que no depende de tu fuerza, ni de tu mérito, ni de tu capacidad de empezar de nuevo por tu cuenta. Es una esperanza que te encuentra en el lugar exacto donde estás, sin exigir primero que te conviertas en alguien distinto. Quizá no te consideras una persona de fe. Quizá solo estás cansado de cargar con lo que nadie más ve. Aún así, hay un descanso que no es evasión, sino encuentro. Un perdón que no borra tu historia, pero sí rompe su dominio sobre ti. Una presencia que no exige que dejes de ser humano para acercarte, sino que te recibe precisamente porque lo eres. Si hoy te sientes sin raíces, no lo tomes como señal de abandono. A veces el terreno se despeja para que algo nuevo pueda ser sembrado. A veces el vacío no es final, sino espacio preparado. No necesitas saber cuánto durará el camino, ni qué habrá tras la próxima colina. Solo necesitas permitir que la esperanza te alcance donde estás ahora. Y si en medio de tu propio desierto sientes una quietud inesperada, como si alguien te estuviera llamando sin pronunciar palabras, no huyas de ese momento. Detente. Respira. Hay encuentros que no se anuncian con ruido, pero cambian el rumbo de toda una vida. Porque incluso cuando crees caminar solo, hay alguien que ya ha salido a tu encuentro, y cuando el corazón escucha ese llamado, el camino deja de ser un lugar de extravío, y se convierte en un regreso. No todos los forasteros están perdidos. Algunos fueron enviados. Hay quienes miran al caminante y ven ausencia, sin casa, sin nombre que pese en un registro, sin raíces que lo sujeten a un lugar. Pero no toda distancia es extravío, ni todo silencio es abandono. A veces el camino no es señal de fuga, sino de encargo. Hay pasos que no buscan refugio, buscan destino, y aunque parezcan solitarios, no nacen de la nada, sino de una voz que llama sin imponerse y guía sin forzar. Ser enviado no significa comprenderlo todo. Significa avanzar aun cuando el horizonte no se deja leer por completo. Significa aceptar que la misión no siempre se revela en su totalidad, que basta con la próxima milla, con la próxima puerta, con el próximo encuentro. El enviado no camina por certeza de resultados, camina por fidelidad a la dirección recibida. Hay quienes confunden permanencia con propósito. Creen que echar raíces es la única forma de pertenecer. Pero existen vidas que pertenecen al momento preciso, al lugar donde una palabra llega a tiempo, al instante en que una luz pequeña basta para orientar a alguien en la oscuridad. El forastero pertenece a esos instantes. Su hogar no es una geografía, es una obediencia. No todos los forasteros están perdidos, porque hay llamados que no buscan instalarse, buscan alcanzar. Y cuando uno entiende que el viaje no es huida sino respuesta, el polvo deja de ser señal de cansancio y se vuelve testimonio de sentido. Cada paso deja de ser deriva y se convierte en acto de confianza. Si alguna vez te sentiste fuera de lugar, sin sitio al cual llamar propio, no apresures el juicio sobre tu historia. Puede que no estés errando, puede que estés siendo guiado, puede que el camino no te haya quitado un hogar, sino que te esté conduciendo hacia un propósito que no habría podido encontrarte de otro modo. No todos los forasteros están perdidos, algunos fueron enviados, y cuando esa verdad se reconoce en el corazón, incluso el andar más solitario deja de ser vacío y se transforma en misión. Porque hay caminos que no se explican, se obedecen, y hay destinos que no se poseen, se cumplen. El forastero. Soy el forastero en este pueblo, pero el rey del cielo me llamó. Ya no cargo culpas en mi sello, él pagó la deuda y me adoptó. Camino entre espinas y desierto, sé que en sus promesas viviré. Soy forastero, pero en su pecho tengo patria, tengo fe.
una producción de Listra. ABS Audio en calidad sonora.